Maestros, buenas noches. Miren, este es el video 465 y lo he titulado Mirada general a los libros sin recetas para las maestras y los maestros. Como ustedes saben, para cada una de las fases hay un libro para los docentes. Aparte hay los 3 libros de texto de aula, escolar, comunitario. Hay saberes y múltiples lenguajes. Son 5 libros en cada una de las, pues, de los grados, pero hay un libro para los docentes en cada una de las fases y van hasta ahorita 4 libros. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro en cada una de las fases. Y bueno, acaban de salir casi, pues yo no sé si el de la fase 6 y el de la fase 5, que esos yo no los tenía, tenía el de la fase 4, pero estaba escaneado, se miraba muy feo, pero bueno, alguien lo publicó y lo compartimos. Pero yo sí les quiero comentar de manera general, dándole una mirada a estos 4 libros sin recetas para la maestra y el maestro, o maestras y maestros. Déjenme comentarles que, por ejemplo, bueno, acabo de publicar, hace media hora, acabo de publicar los índices de cada uno de los libros. Y ahorita en ese rato que los compartí, ya, ya llevan, en este rato que los compartí, eh, pues ya llevan casi 400 maestros que lo están viendo, le pusieron like o los bajaron las imágenes o le están poniendo atención. Ya van casi 400 maestros en media hora que lo subí. Bueno, 40 minutos ya van 400 maestros que han alcanzado esta publicación. Entonces, pues son 100 maestros cada 10 minutos, 100 maestros cada 10 minutos están accediendo a esta publicación. Bueno, gracias a eso, por eso hago este video para comentarlo de manera general, porque nadie nos ha comentado, nadie nos ha dicho, nadie nos ha señalado algunos puntos importantes de cada uno de los libros sin recetas para las maestras y los maestros. Empiezo con el índice de la fase 3. En el índice de la fase 3 hago comentarios muy generales. En el índice de la fase 3, bueno, pues viene la introducción, presentación, habla sobre la nueva familia de libros, habla sobre la cosificación del tiempo. ¿El tiempo es dinero o es algo más? Habla de los compromisos líquidos o compromisos sólidos. ¿Cuáles son esos compromisos líquidos? Yo lo he escuchado en Twitter, pero ay, se me va la información. Compromisos líquidos o compromisos sólidos, ¿cuáles son? La peligrosa extrañeza de los otros, soy un opresor o soy un oprimido, ¿qué soy yo? Habla del diagnóstico cualitativo de necesidades en materia de pensamiento crítico. Habla de la monocultura del saber, la monocultura del tiempo lineal, la monocultura de las diferencias, la monocultura de las escalas dominantes y la monocultura del positivismo. Estos libros traen pues una buena carga de ideología, eso ya lo sabemos. Todos los libros de las 4 fases hablan sobre la evaluación formativa y la calificación. Hablan sobre qué es la evaluación formativa y qué es la calificación. Hablan sobre el diseño creativo, fíjense, hablan sobre el diseño creativo. Yo miraba en Twitter por ahí una discusión de que en el diseño creativo, en cada una de las fases del libro del docente dice que el codiseño, perdón, que el programa analítico debe ser por maestro, por grupo. Y lo que estamos viendo ahora pues en este taller
es que están pidiendo el programa analítico por escuela y por maestro. Entonces, en este libro y en los otros tres, de un libro sin recetas para las maestras y los maestros, nos habla del diseño creativo, aquel documento que nos dieron en enero. Y ahí nos habla del programa analítico, también aquí nos habla del primer plano como un análisis del contexto socioeducativo de la escuela, nos habla del plano de contextualización, nos habla del plano de codiseño, en todos los libros para el docente, de un libro sin recetas, para la maestra y el maestro, en todos los libros nos habla, bueno, al menos el de la fase 3, nos habla del diseño creativo, del programa analítico y nos habla de los 4 planos. El primer plano, análisis del contexto socioeducativo de la escuela. El siguiente plano es el de la contextualización. El siguiente plano es el codiseño. Y el siguiente plano es el plano didáctico. Eso nos lo dicen en el libro del docente. Entonces, la gente se está preguntando por qué ahora salen con que el codiseño no es un plano, sino que era casi parte de todo el proceso, el codiseño. Pero bueno, estos son los libros que andan circulando. También aquí nos habla o nos tratan de explicar la lógica de los campos y sus propuestas metodológicas. Nos hablan de la descripción del campo formativo, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. También en este libro de la fase 3 nos habla de los escenarios, aula, escolar y comunitario. Y luego se hace la pregunta, la escuela como un entramado social, necesidades y situaciones por atender. ¿Cómo entender los proyectos en el escenario del aula? ¿Cómo entender los proyectos en el escenario escolar? ¿Cómo entender los proyectos en el escenario comunitario? Y bueno, aquí también nos da una pequeña explicación de los campos formativos y su relación con los proyectos, los contenidos y sus relaciones pues con todos los proyectos. También en la fase 3 nos habla de las sugerencias metodológicas. Fíjense, dice sugerencias metodológicas. No es de que a fuerza se tengan que emplear estas 4. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación bajo enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje servicio. Y dice sugerencias metodológicas, que eso quiere decir, yo lo entiendo así, que no es obligatorio, no es obligación. Pues tener que cumplir con ellas, Se los comento porque mañana en la sesión 3 de este taller intensivo de formación continua para los docentes, mañana van a hacer el esbozo de su proyecto didáctico en base de una de las 4 metodologías críticas. Y aquí nos está diciendo en el libro del docente, en la fase 3, un libro sin recetas para las maestras y los maestros, nos está diciendo que son sugerencias metodológicas para desarrollo de los proyectos educativos. Maestros, esa es la fase 3. Déjenme me voy a la fase 4. En la fase 4 son 2 hojas. El índice. Bueno, aquí en el índice nos dan una idea de cómo se construye la interdisciplina en la nueva escuela mexicana, cómo es la interdisciplina escolar y científica, profesional y práctica, y cómo es la instrumentación de la interdisciplina en la nueva escuela mexicana, cómo se va a instrumentar la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. También nos habla de cómo saber que estamos reproduciendo una sociedad injusta a través de la formación de las niñas y niños, y nos habla también del programa analítico como mecanismo para el reconocimiento de las subalternidades. Nos habla de cómo reconocer que se está transformando en comunidad, y vienen 6 temas: fogata, diálogo, acuerdos, acciones, evaluaciones y sistematización. Y sigue hablando en la fase 4 de los proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Entonces, maestros, estos son los temas generales. Denle una revisada, subrayen los puntos más importantes del índice de cada una de las fases, porque habrá que darle alguna buena leída, alguna
discusión o análisis con otros compañeros, hay que hacer comunidades de aprendizaje o hay que hacer redes académicas para analizar esto y ver lo que se está planteando en el libro para el docente, en el libro del docente de cada una de las fases. Nos habla, la misma fase 4 nos habla de la glocalización. Fíjese, glocalización, ¿qué es la glocalización? Y los ejemplos de vida cotidiana, la glocalización. Se oye así como como de geografía, de región. Entonces también nos habla de los elementos prácticos para la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Los elementos prácticos, dice prácticos, no dice prácticos, pero es lo mismo. Los elementos prácticos para la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Y habla de tres orientaciones. Prácticas, tres orientaciones prácticas. Una, sensibilidad crítica. Otra, reflexionando la práctica. Y otra, círculos virtuosos de retroalimentación. Círculos virtuosos de retroalimentación. Maestros, ese es de manera general la fase 4. Déjenme voy a la fase 5. La fase 5, el índice es solamente una hoja, es solamente una página. Entonces aquí nos habla ya entramos a la fase 5, que es quinto y sexto grado. Ya los muchachos pues están más grandes, ya van casi de salida de la escuela, de la escuela primaria. Y aquí hay temas pues muy interesantes. Yo les voy a comentar aquí que nos dice México, un país en proceso de emancipación. La enseñanza de la historia desde el presente, la transformación democrática de la escuela. México de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia. Reflexiones en torno a la creación de didácticas decoloniales. Eso habría que revisarlo. Reflexiones en torno a la creación de didácticas decoloniales. Y ya viene el tema de la decolonialidad, pedagogía decolonial y hacia una didáctica decolonial. Yo creo que esos tres puntos del índice de la fase 5 en la página 44, 45, 50 y 52 habría que darle una leída para tratar de digerir o de apropiarnos un poco más de este plan de estudios 2022. Repito, nos dice reflexiones en torno a la creación de didácticas decoloniales, la decolonialidad, pedagogía decolonial y hacia una didáctica decolonial. Yo creo que esos tres puntos, esos tres temas o esos tres contenidos tendríamos que darles una revisada. Y también en la fase 5 nos habla de la evaluación, o sea, la evaluación formativa, semblanza en la política educativa mexicana, la evaluación formativa como actividad heurística, el enfoque didáctico, el rol del docente en la evaluación formativa. ¿Cuál es el rol del docente en la evaluación formativa? Ya vimos ese tema en la sesión 8 ordinaria de Consejo Técnico. El enfoque de aprendizaje, el rol del estudiante en la evaluación formativa. Pues bueno, ahí están los temas, maestros. Los cuatro textos, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, traen el tema de la evaluación formativa. Me voy ya a la fase 6. Son 2 páginas. En la fase 6 nos habla de soñaron con asaltar el cielo. Maestras, maestros, recuperemos nuestra historia. México, un país en proceso de emancipación. Ese tema, México, un país en proceso de emancipación. Bueno, déjenme decirles que a nivel de Iberoamérica o Latinoamérica y el Caribe, allá por el 2010 surgieron las metas educativas 2021, maestros. Surgieron las metas educativas 2021. Y hubo una serie de líneas de acción que los países iberoamericanos o latinoamericanos tendrían que hacer desde el 2010 a la fecha. ¿Y por qué metas educativas 2021? Porque, bueno, se plantearon en Rosario, Argentina, en Mar del Plata, Argentina, por el 2008, por el 2010, y a partir del 2011 hubo informe y miradas de cada uno de los años,
en que se iban cumpliendo las metas educativas 2021. ¿A qué voy yo? ¿A qué voy yo? A que las metas educativas 2021 tenían como leyenda la educación que queremos para los hijos, o sí, la educación que queremos para los hijos o los alumnos bicentenarios. ¿Por qué bicentenarios? Porque en el año 2021, o para el año 2021, todos los países de América Latina, todos los países, pues festejaban su bicentenario de su independencia. Es decir, que esta emancipación, esta decolonialización y todo esto que traen los libros de las fases, México es un país independiente, hay una acta firmada de independencia. Todos los países de América Latina o de Iberoamérica, como le quieran llamar, todos los países, creo que excepto Brasil, su independencia fue después del 2021, pero metas educativas 2021 planteadas desde el 2010, y luego fue sustituida por la Agenda Mundial 2030. Entonces, la educación que queremos para la generación así se llama, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. O sea, ¿por qué? Le repito, porque para el 2021 todos los países de América Latina, bueno, creo que excepto Brasil, todos los países de América Latina cumplían sus 200 años de su independencia, de que ya dejaron de ser de la colonia, se quitaron de la conquista. Entonces, bueno, ese es un tema, porque aquí nos hablan en la fase 5 y en la fase 6, nos hablan eh, pues de las antiguas conquistas de nuestra libertad. México, en un país en proceso de emancipación, como si todavía fuéramos esclavos de alguien, de algunos gobiernos, pues no sé, pero trae temas como que eran muy importantes la fase 6. También nos habla sobre el programa analítico como mecanismo para el reconocimiento de las subalternidades, igual que en la fase 5. Nos habla de conceptualizar a los semejantes mediante los ajenos y no los propios. Vamos a ver cuáles son esos conceptos de los semejantes mediante los ajenos y no los propios. Me interesa ese dato porque tiene que ver mucho con uno de los textos de Paulo Freire. También dice proyectos educativos, habla de los proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Nos habla también de las características de la vida cotidiana, y nos habla también de, otra vez, como caja de herramientas para relación entre proyectos educativos y vida cotidiana, caja de herramientas para relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Nos habla de las mismas tres orientaciones prácticas, con X, prácticas, de praxis, pero es práctica, ¿verdad? Una orientación práctica, desarrollo de una sensibilidad crítica, igual que en la fase 5. Una orientación práctica, reflexionando la práctica, y otra orientación práctica, participación en círculos virtuosos. Ustedes recuerden que Pablo Freire, en su programa de alfabetización para los adultos, hacía círculos de cultura. Creo que así se llamaban, círculos de cultura, lo que hacía Pablo Freire. Y aquí nos están diciendo, en la orientación práctica, participación en círculos virtuosos de retroalimentación. Círculos virtuosos de retroalimentación. Maestros, ese punto es importante. Círculos virtuosos de retroalimentación. Hay que reunirnos. Yo decía ayer en una transmisión en vivo con el doctor Yayar Julián de Bachiniva, Chihuahua, de una transmisión del grupo TEI de México, yo les decía que la Ley General de Educación, del 30 de septiembre del 2019, en su artículo 95, nos pide, al Magisterio de México, nos pide que hagamos redes académicas para tratar asuntos relacionados con nuestra función, que es la educación, con temas de la educación. Y aquí, en
En este libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro de la fase 6 nos pide que realicemos como una orientación práctica, que realicemos participación en círculos virtuosos de retroalimentación. Y otra orientación es la sensibilidad crítica. Maestros, ya vamos a terminar. En la fase 6 también nos dice, en la segunda hoja del índice, nos habla de la transformación democrática de la escuela, que ya no somos los mismos y sin embargo, bueno, la tensión permanente entre participaciones normativas, curriculares y administrativas. Fíjense, la tensión permanente entre pres, prescripciones normativas, curriculares y administrativas. Vamos a ver de qué se trata ese tema. Sería bueno hacer círculos de estudio o redes académicas, dividirnos las fases, las 4 fases, los temas de los índices, los temas más importantes, trabajarlos y hacer algún círculo de estudio, maestros, porque hay que revisar este libro del docente, hay que revisarlo para ver cómo está esa carga de alguna manera ideológica, porque pues solamente así pudiéramos entender, pues más de la nueva escuela mexicana. También nos habla de la evaluación formativa, de la evaluación formativa como actividad heurística, igual que en la fase 5. Nos habla del enfoque didáctico, el rol docente en la evaluación formativa y cuál es el rol del estudiante en la evaluación formativa. Nos habla también de la salud mental y autocuidado en las y los docentes de educación básica. Ese tema es importante para los docentes de México. ¿Cómo está la salud mental y el autocuidado en las y los docentes de educación básica en México? La salud mental no es hablar siempre de enfermedades. Hay que comenzar por definir qué es salud mental y aquí viene un concepto de salud mental. No quiero entrar en profundidad con cada una de las fases porque nada más les estoy dando pues un panorama general de los temas que vienen en las 4 fases, ya basándome en el índice de cada uno de los textos. La fase 3, el índice es una hoja. La fase 4, el índice son 2 hojas. La fase 5, el índice es una hoja. Y la fase 6, el índice son 2 hojas. Entonces, está interesante, maestros. Hay que reflexionar. Otra vez nos dice en la fase 6, hay que reflexionar. En la página 173 a la 181 nos piden que reflexionemos sobre la decolonialidad, la pedagogía decolonial y hacia una didáctica decolonial. ¿En qué consisten esos 3 temas? Bueno, habría que leerlos y habría que discutirlos. Yo les doy las gracias a los compañeros que pues aquí se están comentando. Aquí me dice Antonio Mora, ATP de Matemáticas, saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos, Antonio, qué bueno que platicamos en la tarde. Francisco Mora de Guerrero dice saludos Francisco Mora, creo que ya tomaste estos índices, ¿verdad? Creo que por ahí ya tomaste estos índices. Bueno, hay que bajarlos, maestros, hay que imprimirlos, hay que subrayar los temas importantes para de manera general, pues darles una revisada y compartirlos, socializarlos, porque sí tenemos que darle una leída a estos documentos. Déjenme ver aquí, ya voy a cerrar aquí pues la transmisión. Nada más quiero ver quiénes están eh, pues aquí comentando, a ver si hay alguien más que esté comentando. eh, Aquí comentando, a ver si hay alguien más que... Déjeme, le quito aquí el volumen porque abro otra pestaña y bueno, aquí están eh, Gapo Gap, saludos hasta el Estado de México. Antonio Mora Palacio, Rosario Vázquez López, saludos. Raúl Suárez, saludos. Paulina Ramírez Par, saludos. Logan Howler, saludos. Logan Howler, saludos. Irma Flores, qué bueno que te conectas. Irma Flores, gracias por seguir las publicaciones. Gracias por seguir las publicaciones y los videos que hace un servidor, porque, bueno, pues esto es muy interesante. Este es el video, maestros. Este es el video 465 de información relacionada con la educación, este y, y con nuestra función
Saludos a los que se vayan a conectar más al rato, en la noche, en la madrugada. Mañana, el martes, mañana es la sesión 3 del taller intensivo de formación continua para docentes. Y bueno, échenle ganas, no se preocupen, mejor ocúpense. Hay que hacer un esbozo eh, de una aproximación a un proyecto didáctico con una de las metodologías que nos están pidiendo. Es un esbozo. Después se puede enriquecer. Después se puede enriquecer. Saludos a Julio Luna que está ahí dándole like a este video. Es una aproximación a un proyecto didáctico con algunas de las metodologías críticas. Después se va a ir enriqueciendo. Maestros, ya están completos los libros de texto de primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y solamente nos faltan los libros de secundaria. Solamente faltan los libros de secundaria. Por ahí anda en Twitter circulando una petición para que se dejen de repartir los libros de texto en las escuelas, pero pues eso anda en Twitter, pero tienen muy pocos participantes los que andan pidiendo eso. Hay como 400 que han firmado esa petición, y yo creo que no va a funcionar porque ya el maestro necesita los libros de texto, necesita los proyectos, qué proyectos vienen en cada uno de los campos formativos, y necesita darle una primera lectura ya, porque el tema de los libros de texto va a ser pues el tema principal en el taller intensivo de formación continua en la fase intensiva de agosto, al inicio del siguiente ciclo escolar en agosto. Maestros, es todo. Compartan este video. Es un panorama general de los temas interesantes o importantes de cada una de las fases de un libro sin recetas para la maestra y el maestro de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y primero, segundo y tercero de secundaria. Son 28 minutos, maestros. Compartan este video. Nos vemos en el siguiente video.